Desde San Rafael de El Moján, capital del municipio Mara, Estado Zulia, transmite La Voz de la Misericordia, 94.9 FM, en compañía con el amor de Dios. Horario todo usuario. El siguiente es un programa recreativo de producción nacional. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que puede ser escuchado por menores de edad, sin la supervisión de padres, representantes o responsables. La emisora católica La Voz de la Misericordia 94.9 FM presenta tu programa radial Esperanza sin Fronteras con el Padre Valentín Rodríguez. Queridos hermanos y hermanas, elevamos al Señor las gracias por concedernos también este tiempo a nosotros y así también colaborar en anunciar su reino. La palabra de Dios es una palabra viva y eficaz que nace del mismo corazón de Dios para el corazón humano. Todo lo hace para bien, aunque veamos para nosotros un gran apuro, para Él es una manera de ayudarnos, pues aunque sea fuerte la palabra para nosotros y los acontecimientos, también puede ser una manera de Él para corregirnos. ¿Y de qué corregirnos? De la reverdía del mundo. ¿Y cuál es la reverdía? El pecado. Así pues, tomamos el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo, en su versículo 22, para que el Señor nos anime y también nos dé claridad en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, y vaya fortaleciendo nuestra fe. Acuérdate, lo que tú conoces, tú vas a amarlo más o vas a aborrecerlo más. Y precisamente con Jesús lo vas a amar más. Por eso, cuando uno busca la manera de que las cosas suyas estén bien cuidadas, entonces uno está más ordenado y cuidando más de las cosas para que duren, perduren y también siempre para que nos ayuden. Para eso están las cosas, ¿no? En este mundo, ¿no? Y precisamente esto no es una cosa, es vida. La palabra de Dios es vida. Y el Señor siempre nos viene a enseñar. Nos dice Mateo en su capítulo 14, versículo 22, nos está hablando cuando Jesús camina sobre las aguas. Aquí hay una gran enseñanza, porque no es el hecho de caminar sobre las aguas. Observemos bien, leamos y entendamos, ¿sí? Pongan atención. Dice así: después Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que Él y llegaran al otro lado, mientras Él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche estaba allí Él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: es un fantasma. Pero Jesús les habló diciéndoles: calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Dijo Jesús:
Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo, y como comenzaba a hundirse, gritó: «¡Sálvame, Señor!». Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo: «¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste?». En cuanto subieron entonces a la barca, Él calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: «En verdad, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Fíjate qué acontecimiento tan serio, ¿no? Vivieron los discípulos. Pero qué acontecimiento desde el punto de vista de Jesús tan hermoso para manifestar o para saber si verdaderamente sus discípulos tenían esa fe firme. Es una cosa un poco difícil, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque se prueba la fe. Mira, la fe que nosotros tenemos actualmente, esa fe siempre se prueba en todos los tiempos para ver si verdaderamente estás en búsqueda de Jesús. Así pues, entonces, cuando Jesús terminó de enseñar, dice aquí la Escritura, a la gente, se despidió de ella y subió al monte a orar. Fíjate qué importancia, ¿no?, tiene la oración para Jesús. Él siempre hace eso antes de hablar con la gente o antes de después de despedirse de la población, siempre ora. Pero fíjate, Jesús está orando. Él es Dios igual al Padre y al Espíritu Santo, y está orando al Padre. ¿Por qué lo hace? Es la manera de conversar sagradamente con nuestro Dios. Sí, fíjate, cuando tú te pones a orar, es la manera más sagrada de hablar con Dios. Queridos hermanos y hermanas, hagamos una pausa, que el Señor ahora nos va también a fomentar más de su palabra. Escuchemos este cántico. Estás escuchando el programa Esperanza sin Fronteras con el Padre Valentín Rodríguez. Queridos hermanos y hermanas, así pues, el Señor ora. ¿Y qué importancia entonces tiene la oración? Siendo Dios igual al Padre y al Espíritu Santo, ora también al Padre. ¿Qué debemos entonces hacer nosotros? Si no somos ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, somos seres humanos creados por Él. Debemos entonces tener más tiempo de oración. ¿Sí? Que hable Él, no hablemos tanto nosotros. Porque Él sabe lo que necesitamos. Entonces coloquémonos con Él. Así pues, entonces Jesús, dice la Escritura, cuando termina de orar, se va a la barca donde están los discípulos. Ellos están luchando contra el viento y la marea porque están en contra de ellos. Y Jesús va caminando sobre las aguas. Imagínate tú que alguien te viene caminando sobre las aguas y conoces tú que esas aguas son profundas. Así pues, cuando los discípulos vieron que alguien venía caminando sobre las aguas, tuvieron miedo, se espantaron. Dice aquí que gritaron del miedo porque decían que era un fantasma. Claro que a uno le da miedo, es algo muy natural. Pero Jesús, ante el miedo, Él nos pide fe. Sí, nos pide confianza en Él. Si estamos con Él, puede ser que se nos paren los pelos. Puede ser que se nos encrespe todo el cuerpo, todo. Pero no puede ser que abandonemos la fe. Así pues, cuando reconocieron que era Jesús, ahí donde interviene Pedro. Señor, si eres tú,
deja que yo vaya hacia ti caminando sobre las aguas, si eres tú. Claro que Jesús puede hacerlo, y lo hizo. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Es decir, tenía la confianza de que era el Señor. Y imagínate tú qué alegría de caminar sobre las aguas como el Señor. Pero dice aquí, como el viento era muy fuerte, Pedro le comenzó el miedo y se hundía. Sálvame, Señor. Y Jesús lo agarra. Y ahí donde dice la palabra, ¿por qué dudaste? ¿Por qué tuviste miedo? ¿Ve? Hombre de poca fe. Y lo saca de las aguas. En esas palabras, el Señor nos da mucha información. Porque verdaderamente si confiamos en el Señor, nuestra confianza debe superar todos los miedos. ¿Sí? Todas las dudas debe superar nuestra confianza ante Dios. Debemos tener una certeza de fe de que quien me llama y me dice ven es el Señor. ¿Sí? Toma la confianza. ¿Por qué dudas? Cuando uno empieza a dudar, significa muchas cosas, y entre ellas que estamos muy bajos de oración. La oración es la que nos da la fortaleza para la confianza. ¿Ve? La oración. El Señor siempre nos pide eso. Oren, dice el Señor. ¿Ve? Así como el centinela resguarda la ciudad, así también debe ser nuestra oración, resguardar la vida nuestra para Dios. Seamos como los centinelas, oremos constantemente. Claro está, nosotros nos cansamos de tantas labores en el día, queremos un reposo y eso el cuerpo lo necesita, claro está. Pero antes de todo eso, afirmemos nuestra confianza para el Señor. Así pues, Pedro camina sobre las aguas. Fíjate, primera vez que se ve en la Escritura que un ser humano camine sobre las aguas. Fíjate que cuando Moisés pasó el Mar Rojo, abrió las aguas por la bendición de Dios, la abrió, pero no caminó sobre las aguas, caminó sobre la arena que estaba en el fondo del mar. Elías, cuando quiso pasar el río, le golpeó con su capa y el río se abrió y Elías caminó sobre la tierra que está bajo el río. Eliseo, cuando quiso pasar el río, también golpeó con el manto el río, se abrió el río y él caminó sobre la arena del río. Pero Pedro caminó sobre las aguas. Ninguno de los tres que nombré caminó sobre las aguas, solamente Pedro. Pero Pedro dudó. Hay viento, es decir, hay cosas fuertes en la vida que a veces nos hace desconfiar, nos pone débil. Pero revisemos. ¿Por qué razón ocurre eso? ¿Por qué? Porque una de las cosas fuente de fortalecer nuestra vida, que es la oración, la dejamos de un lado. Hacemos muchas cosas que son importantes, pero lo más importante, el peligro de dejarlo de un lado. El Señor entonces nos enseña que si hay muchas cosas necesarias en la vida, no dejes de comunicarte con Dios, y es con la oración. Oremos como, ¿ve? Pedro caminó siquiera, hizo unos pasos sobre las aguas, pero dudó. Es una enseñanza grandísima que nos da la Escritura, como diciendo a nosotros, no desconfíes del amor que yo te he dado. No desconfíes de lo bueno que mi Padre ha hecho tantas cosas, para bien de todos. No desconfíes de Él. Por eso desde antiguo se le pedía como un mandamiento a todos los judíos que las hazañas que había hecho Dios desde antiguo se la hablara
a sus hijos. Que todo el mundo reconociera quién era el Señor Dios Todopoderoso. Que nunca se olvide eso. Y así lo tenían ellos como un mandato divino. ¿Para qué? Para que conocieran al Dios que ha hecho obras inmensas y la puede hacer después. No se olvide de Dios. ¿Ve? Y no te lo digo por algo por algo así tan simple, no. Te lo digo porque es algo grande. Quien siempre tiene a Dios en el corazón, lo va a pronunciar la boca. Y esa pronunciación te va a llevar a actuar según el amor de Dios. Queridos hermanos y hermanas, escuchemos este cántico que el Señor nos regala en este día. Estás escuchando el programa Esperanza sin Fronteras con el Padre Valentín Rodríguez. Así como el Señor nos pide esa confianza, el Señor también nos ayuda a sacarnos de donde nos estamos hundiendo. Observemos si nos estamos hundiendo en el mar del pecado, porque eso es lo primero que tenemos que hacer para no hundirnos en el mar del pecado. ¿Ve? El mar es una masa de agua inmensa que Dios ha creado. Sí, el agua Dios la ha creado. Y en las aguas hay animales, muchos animales, y otros animales que desconocemos. Y Dios lo ha creado para bien. Pero también a veces la imprudencia nuestra o la impericia nuestra nos lleva a cosas tan graves que hasta nos hundimos. ¿Ve? Así pues el Señor saca a Pedro del mar, saca de allá, es decir, y Pedro se hundía, viene a simbolizar, Pedro se hundía en la pequeñez de su oración. ¿Ve? Necesitaba más fuerza, más confianza. Pero siempre es el que se atreve. En la Escritura aparece, ¿no?, que es el que es primero que habla, el primero que se atreve, y a veces el Señor le llama la atención. Pero Pedro quiere más, quiere mucho más. Por eso, cuando el joven, aquel joven rico, que se le acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Yo hago esto, y le dijo muchas cosas, y Jesús lo miró con cariño, porque era verdad, él cumplía los mandamientos desde pequeño, él los cumplía, y Jesús se alegraba mucho de ese joven. Pero el joven era muy rico, y ahí donde el Señor le dice: bueno, ¿quieres más? Bueno, vende todo lo que tienes, luego ese dinero dárselo a los pobres, y así sígueme. Quedó plasmado este joven rico, porque no se imaginaba que el Señor le estaba exigiendo todo, absolutamente, toda la vida. Mira, uno puede cumplir los mandamientos, es lo que pide Dios para que le amemos de verdad como Él le agrada. ¿Ve? Pero si quieres más de Jesús, entonces significa que tú quieres seguirle, quieres ser un servidor como Él. Si quieres más, pues, entonces yo te invito a los jóvenes, sí, a los hombres, aunque sean maduros, pero que no estén casados todavía, para que puedan todos ustedes integrarse al batallón de jóvenes y de hombres, y se puedan integrar para la vida sacerdotal, para una formación sacerdotal. Es decir, no solamente vas a cumplir los mandamientos, sino que también vas a entregar toda la vida, como si quieres más, yo te daré más. Por eso dice
en una parte: Señor, nosotros te hemos dejado le hemos dejado todo por ti. ¿Qué nos vas a dar? Es verdad, ¿no? Y entonces el Señor responde: el que ha dejado su padre, su madre, sus hijos, sus hermanos por mí, ¿ve? Y empieza el Señor a hablar diciéndole: yo le daré el 100% más, le daré más. Así pues, entonces, cuando le agarra la mano a Pedro, que se está hundiendo en el mar, y le dice: ¿por qué dudaste? Fíjate la duda. ¿Por qué dudamos de Dios? Mira, puede ser de un ser humano, de un animal, de una cosa. ¿Ve? Puede ser. Pero de Dios, mira, hay que poner cuidado, ¿no? Dios es Dios. Si dudamos de Dios porque queramos, lo estamos tentando. Somos tentadores. Porque cuando Él ha dudado de nosotros, puede ser que no esté de acuerdo cómo va la vida mía, la tuya, puede ser, pero no duda de nosotros, no duda que nosotros podamos salir de esas dificultades, de ese desenfreno, de esa frialdad, de esa poca oración, que no duda que nosotros podamos salir de ello. ¿Ve? De Dios no hay que dudar jamás. Le toma la mano y lo levanta y lo saca y lo coloca en la barca. Cuando los discípulos vieron que era Jesús claramente, dice la Escritura, se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: en verdad tú eres el Hijo de Dios. En verdad tú eres el Hijo de Dios. Cuando vieron que venía caminando sobre las aguas, que pudo salvar a Pedro, lo llevó hasta la barca y se puso en la barca. Se arrodillaron los demás, porque jamás y nunca se había visto y se había dicho y se había escrito de algo similar, cosa semejante, jamás y nunca. ¿Ve? Te pregunto, ¿has visto a alguien caminar sobre las aguas? Así pues, entonces el Señor da esa gracia. Yo me acuerdo de esta es una anécdota, ¿no? Le pasó a varios amigos, estaban los jóvenes. Esto fue en el lago, estaban varios grupos de pescadores haciendo su faena, buscando las curvinas. Se levantó una tormenta que a una de las embarcaciones no lo dio tiempo y se zozobró la embarcación. Iban dos jóvenes y el patrón, que era un adulto, y el patrón creo que era padrino de estos dos. Bueno, los tres, el pescador debe saber nadar, pero en tormenta es algo muy delicado. Salieron entonces nadando y el patrón decía, se preocupaba por su marinero, y cuando vio por el lado derecho e izquierdo, vio que iban con un bultico nadando y se confió que eran ellos. Entonces iban nadando a la orilla, y estos dos también iban nadando, pero había una cosa a la cual ellos invocaron, fue a la presencia de Dios, fue a la Virgen del Carmen que le ayudara. Ellos cuentan que cuando iban nadando los dos hermanos, en medio de los dos hermanos iba la imagen de la Virgen del Carmen. Estoy refiriendo a la Virgen del Carmen de aquí del Moján. ¿Ve? Iban nadando y cuando llegaban a la orilla los dos hermanos, la Virgen del Carmen desapareció. Bueno, la tormenta le hizo ver quiénes eran, y luego el patrón, también confiado,
iba nadando, llegó a la orilla, los tres vieron la presencia de la Virgen del Carmen que estaba sobre las aguas no lo tocaban y ellos iban nadando, se confiaron y llegaron a salvo a la orilla. ¿Ve? Esto lo cuentan ellos, ¿no? Yo estuve allí en los ranchos de Nazaret cuando rescataron a los marineros y ellos lo contaron, y luego por la noche era la procesión a la Virgen del Carmen y bueno, fue un gran acontecimiento. Esta cosa no se debe olvidar de la historia humana, mucho menos del Mohammed, porque fueron cosas muy hermosas. Así pues, entonces sucedió que ellos confiaron. Fíjate, confiaron. La barca se hundió, pero ellos no. Ellos confiaron y estaba a su lado la Madre Santísima Virgen del Carmen. Confiaron. Y los tres llegaron a la orilla del lago. A la orilla, sí, y se pudieron salvar. Así, en un momento de tormenta, todos los pescadores y todos los que trabajan en el mar saben que es una cosa muy delicada, porque el mar no tiene tranquilidad, siempre está en movimiento, y cuando el viento es fuerte, el mar, las aguas se ponen turbulosas. Sucedió entonces allí que se presentó la fe, la confianza de ellos. ¿Ven? Ellos podían hacerlo, pero invocaron a nuestra Madre Santísima. Ellos sabían que en la tormenta es muy difícil salir de ella, y en la oscuridad es peor. Y invocaron la presencia de la Virgen del Carmen, y así, por la gracia de Dios, nuestra Madre Santísima pudo rescatarlos. Así también nuestro Señor quiere rescatarnos a todos nosotros de la vida que podamos llevar, que a Dios no le gusta. ¿Ven? El Señor entonces nos dice a nosotros: ¿por qué tienen poca fe? ¿Por qué dudan? ¿Ven? ¿Por qué dudan? No es bueno dudar de Dios. Puede ser que te sientas intranquilo, intranquila. Puede ser que te sientas desanimado. Puede ser que te sientas sin ganas de nada. Puede ser que te sientas sin confiar en nadie ni en Dios. Pero eso no significa que tu vida ha acabado. No puedes renovar la fuerza en Dios Todopoderoso. Sí, uno lo puede renovar. Así pues, entonces, el Señor nos enseña en esta parte que caminar sobre las aguas viene a referirse a tener la confianza que Jesús nos pide. Porque fíjate, Pedro le dice a Jesús, si eres, vamos a buscar exactamente las palabras de Pedro, cuando vio a Jesús que venía caminando. Dice, Pedro entonces bajó de la barca y dice así, le decían los discípulos, es un fantasma. Pero Jesús les habló diciéndole, calma, soy yo, no tengan miedo. Fíjate, calma, soy yo, no tengan miedo. Es decir, Dios, Jesús, no es un fantasma, es nuestro Dios. ¿Ve? Y entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Fíjate, si eres tú, ¿hasta dónde llega Pedro, no? Si eres tú. Claro, Pedro quiere saber si es el Señor, porque Pedro sabe que el Señor puede hacer todo. Si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas hacia ti. ¿Ve? Y Jesús le dijo, ven. Fíjate la palabra, ven. Solamente con una palabra de tres letras, ven.
le dio la fuerza a Pedro de ir a donde Jesús. Fíjate que Jesús siempre está invitándonos, aunque nos estemos hundiendo, ¿sí? Aunque estemos separados por algo serio, aunque seamos lo que seamos, no importa qué profesión o no tengamos ninguna profesión, Él nos está diciendo a nosotros, ven conmigo, ven. Y el Señor, ¿sí? Cuando te dice ven, ¿por qué dudar? Ve al Señor. ¿Acaso alguna vez el Señor no te ha hablado y tú has escuchado pero no entiendes? No entiendes. Yo me acuerdo, estábamos haciendo una misión, estábamos elaborando allá en la misión de Guana, en La Guajira, y estábamos en un sector llamado Caujarito. Nos visitaban algunos misioneros de la Renovación Carismática Católica de Maracaibo, y había una familia que llegó allí. Eran creo que como 6 o 10 misioneros, y había una familia entre ellos, y había un niño, creo que tendría 8 o 10 años, y el niño una vez me dijo: padre, ¿usted me está llamando? Yo le dije: no, mijo, no. Y se fue. Como a la media hora llega otra vez: ¿usted me está llamando? No. Pero cuando le dije no, me acordé de aquella palabra cuando el sacerdote Elí estaba en el templo, estaba allá cuidando, porque era el cuidador de la tienda donde estaba el arca de alianza. Y entonces una mujer le dijo: aquí tienes a este hijo, que yo se lo pedí tanto a mi Dios, pero si me lo das, yo te lo entrego para que siempre le sirvas en el templo. Y así fue, se fue levantando, pero cuando estaba allí de 10, 12 años, una palabra le dijo, lo llamaba, ¿ve? Samuel, Samuel. Y el Señor le decía, él se iba donde el sacerdote, y el sacerdote le dijo: no, yo no te he llamado. Y pasó 3 veces, a tercera vez el sacerdote se dio cuenta de que quien lo llamaba era el Señor. Pues a este niño, cuando me di cuenta de que había una llamada para él, le dije: yo no te llamo, pero quien te llama es el Señor. El Señor te ha elegido. Crecerás y tú desearás en tu libertad. ¿Ve? Y precisamente el Señor lo llamaba a él diciéndole: ven. Bueno, ahora nos está llamando a nosotros, diciéndonos: ven. Queridos hermanos y hermanas, escuchemos este cántico que el Señor nos regala. Estás escuchando el programa Esperanza sin Fronteras con el Padre Valentín Rodríguez. Así pues, Jesús, cuando Pedro le dice a Jesús: Señor, si eres tú, fíjate la palabra exacta, ¿no? Si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Si eres tú. Fíjate lo que dice Pedro: Señor, si eres tú. Porque verdaderamente, si no es Jesús, no va a hacer eso. Solamente tiene ese poder el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Más nadie tiene ese poder de caminar sobre las aguas. Si eres tú, ordena que yo pueda ir hacia ti. ¿Ve? La palabra exacta. Ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. No en la barca, no por el aire, no, sobre el agua. ¿Por qué? Porque eso es lo que están viendo ellos. Si Jesús lo puede hacer, significa
que uno lo puede hacer, pero por la orden de Dios, porque fíjate, cuando Moisés tenía a la fuerza militar más grande del mundo, que era del faraón en aquel tiempo, y la tenía a espalda de él, que ya llegaba para esclavizarlo de nuevo, y al frente tenía el mar, es decir, estaba atrapado. Dios le dice: toma tu cayado, es decir, tu bastón, vete y pégale al mar cuando yo te lo ordene. Estaba a la orilla del mar y el Señor inmediatamente dice: pégale, le ordenó, y el mar se abrió. Fíjate, cuando Dios lo dice. Mira, nosotros podemos agarrar cualquier vara, y nos colocamos mirando así a la isla de Toas, y queremos ir allá, así como hicieron Moisés y todo el pueblo, y le pegamos a la orilla del mar como 1000 veces, y ese lago no se va a abrir. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo el Señor quiso demostrar la grandeza de su poder, la maravilla, lo hermoso que es la fuerza de Él, el amor grande por su pueblo, y que el pueblo reconociera quién era que hizo eso, entendiera el pueblo, porque hay muchos del pueblo que eran desconfiados. Sin embargo, Dios lo llevaba. ¿Por qué? Porque era su pueblo. ¿Ve? Y ahí aquí, si empezamos a golpear la orilla del lago para caminar sobre la tierra y llegar así a Isla de Toa, nos llamarán locos, porque ¿quién es aquella persona que está dándole palo a la orilla del lago? Acuérdate, es Dios Dios lo indica, cuándo lo va a hacer y cómo lo va a hacer y por qué lo va a hacer. Y precisamente cuando el Señor te dice ven, está indicando que te necesita para la labor que Él quiere que se haga. Ahora, después, ¿cuántos hombres y mujeres en el transcurso de la vida cristiana no han hecho eso? Y han escuchado la voz de Dios y han ido hacia Dios, caminando hacia Dios, y han atendido la voz. Ellos ya han muerto, muchos han muerto, ya hicieron su labor y a Dios le agradó. Ahora somos nosotros los que estamos en este mundo, que nuestra labor agrade a Dios, porque a lo que a Dios agrada siempre lo tendrá en cuenta. ¿Ve? Cuando un hijo de Adán y Eva, Abel, le presentó sus ofrendas, ¿ve? A Dios le agradó. ¿Pero por qué le agradó? Porque lo entregó con todo el corazón. Era un corazón humilde, un corazón que a Dios le agrada. ¿Qué corazón? Dime tú, ¿qué persona humilde a nadie le agrada? A todo el mundo le agrada una persona así. Y dime Dios, si el corazón es puro y limpio, ¿qué no le va a agradar a Dios? Precisamente, si sabemos eso, busquemos sacar las cosas, nuestra arrogancia, nuestra soberbia, nuestras envidias, nuestra ira, ¿sí? Nuestra frivolidad, todo eso sacarlo del paso. ¿Por qué? Porque nuestra vida, si la colocas en manos de Dios, siempre será agradable a Él. ¿Ve? Así pues, entonces, ya Jesús está sobre la barca. Ahora, la actitud de los discípulos. Dice la Escritura. Estamos tomando el capítulo 14, en este caso versículo 33. Dice aquí: entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: en verdad tú eres el Hijo de Dios. Fíjate, qué hermoso, ¿no? Que todo a una voz y a un solo corazón
reconocieron quién era Jesús. Pero fíjate, dice aquí, dice, entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús. Y es que es así, delante de nuestro Dios, toda rodilla se doble sobre todas las criaturas que están en el cielo, los que están sobre la tierra, toda rodilla se doble. Yo me acuerdo también leía ya hace varios años algo que me llamó la atención por lo simple que era, porque lo de Dios es simple y muy sencillo, que cuando por primera vez llegaba Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, en este caso era Teresa de Calcuta, una religiosa, llegaba a Venezuela, fue en el tiempo del presidente Luis Herrera Camping. Aquí en Venezuela existen grupos de las hermanas de Santa Teresa de Calcuta. Y entonces un periodista se dio cuenta de que que estaba, entre tanta gente que estaba en ese avión, estaba Teresa de Calcuta, y logró estar allá en escalera cuando bajara Teresa de Calcuta. Y apenas Teresa de Calcuta, que era un cuerpecito minuto, ¿sí?, muy sencillito, no llamaba atención a nadie, el periodista se pudo acercar a ella y le hizo una pregunta. Con esa pregunta acaparaba todas las cosas que quería decirle. Y la pregunta: ¿cómo haces tú para hacer esas cosas? Teresa se dio cuenta de la pregunta, sí, de la dimensión de la pregunta, y le respondió al periodista: arrodíllate. El periodista quedó consternado porque a la cabeza le vinieron tantas cosas. ¿Cómo ella me viene que yo me arrodille ante ella? ¿Quién es ella para que yo me arrodille ante ella? ¿Ve? Y tantas otras cosas, tantas preguntas. Pero cuando se tranquilizó, se dio cuenta que Teresa de Calcuta le había respondido muy claramente. Cuando le dijo arrodíllate, le estaba diciendo: todas estas cosas que tú me preguntas por qué las hice porque me arrodillaba, es decir, oraba. Calcuta le decía al periodista: ora para que esto se pueda hacer. Ella oraba todos los días y buen rato de oración. Es necesario, queridos hermanos y hermanas, que también hagamos eso. Esa es tarea de todos nosotros. No oras cuando tienes dificultad, tu papá, tu mamá, con alguno de tus familiares, con alguno de tus hijos. Y si alguno de ellos se mete a un problema serio, no oras por ellos. No oras por tus nietos. No oras por los tuyos o por amistades cuando están en dificultades. Y le pides a Dios que eso se arregle pronto. No lo haces. Claro que lo haces. Pues Teresa nos da una lección. Si nos arrodillamos con más frecuencia, es decir, si oramos con más frecuencia, recibiremos bendiciones con más frecuencias. Recibiremos muchas cosas. ¿Ve? Y a veces muchas cosas que Dios nos quiere dar para bien nuestro, cosas grandes también, no se los dan incluso o se atrasan. ¿Pero por qué? Porque colocamos tantos obstáculos, especialmente la duda, la desconfianza, que no recibimos nada. Fíjate lo que hacemos nosotros para que no recibamos nada. Pero si nuestro corazón está abierto
y nos arrodillamos como estos pescadores y reconocemos que quien está ante nosotros es Jesús, entonces dime tú, ¿qué no nos va a dar? ¿Qué nos da a nosotros? Así no perdamos el tiempo. Acuérdate de aquella palabra del mismo Señor. Dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Gracias, Señor, porque nos has alimentado con tu santa palabra. Nos ha dado la confianza, la entereza, la fortaleza para seguir. Porque en este mundo hay muchas labores que hacer. También nos cansamos, nos fastidiamos de tantas cosas. Sí, nos llenamos de tantas preocupaciones. Pero que no nos dejes que caigamos en tentación y nos hundamos en el pecado, sino más bien ayúdanos. Y también danos siempre la ayuda de arrodillarnos, porque por no arrodillarnos no recibimos tus bendiciones. Y nos arrodillamos ante ti, porque tú eres el creador de todas las cosas, y todas las cosas te pertenecen, todas las cosas. Todo lo que hiciste, lo hiciste para bien, ¿sí? El espacio, las estrellas, los planetas, todo lo hiciste tú. Todo lo que contiene nuestro mundo y todo ese mundo lo has hecho tú. Sabemos quién eres tú. Tú eres nuestro creador, Señor. Tú eres nuestro Salvador, Jesús. Tú eres nuestras fortalezas, Espíritu Santo. Danos esa gracia de siempre conocerte, para lograr esas bendiciones que tú siempre nos das y que podamos alcanzarlas. ¿Ve? En el control técnico, nuestro hermano Luis Ríos. En la producción general, Humberto Orozco. En la dirección general de la emisora, Magister Norelis Fuenmayor. Y en la dirección general, el Espíritu Santo. Y yo le bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tu emisora católica, La Voz de la Misericordia, 94.9 FM, presentó el programa radial Esperanza Sin Fronteras, con el Padre Valentín Rodríguez. Sigue en compañía con el amor de Dios.